el sistema democrático de Estados Unidos no es tan sólido como lo parece, porque Estados Unidos es vulnerable a un déspota. Cuidado. Mira, el presidente de Estados Unidos es un trabajo codiciado, al menos entre cierto tipo de geriátricos enloquecidos por el poder. Los fundadores de Estados Unidos casi exaltaron aún más el cargo. John Adams, el primer vicepresidente, pensaba que el presidente tendría que ser conocido como su majestad electiva o su poderío. El Senado respaldó otra forma de dirigirse, su Alteza, el presidente de Estados Unidos y protector de sus libertades. Pero la Cámara de Representantes rechazó los grandes títulos, y George Washington lo aceptó para disipar todas las afirmaciones que tenían las ambiciones monárquicas. Las acusaciones volaron de todos modos, y se han repetido cada vez que una de las partes no le gusta lo que el presidente está haciendo, es decir, la mayor parte del tiempo. Incluso, ustedes vieron lo que señalaba esta María Zaharova sobre esta democracia estadounidense, donde decía, oye, pues ustedes están diciendo que pues no es segura, no es legal, tal o cual democracia, que esté... no, pero a lo largo de esta historia, ¿cuántas veces han sucumbido a las eliminaciones o intentos de eliminación del presidente allá? Y una larga letanía donde son casi todos los periodos. Incluso George Bush, Obama, ¿no? Han pasado por estos intentos de eliminarlos. Mira, los novelistas han llevado estos temores más allá. Y es que, imaginando el derrocamiento de la democracia estadounidense por un dictador carismático, el presidente Buzz Wingrip en It Can't Happen Here de 1935 de Sinclair Lewis, Nemia Scudder en la serie de ciencia ficción de Robert Heinlein decía If This Goes On del 41, Charles Lindbergh en El complot contra América de Philip Roth del 2004, el presidente Scudder, un predicador convertido en político de la providencia, gana las elecciones de 2012, luego se cancelan en 2016. Así, a medida que se acercan las elecciones de noviembre, no son solamente novelistas los que están imaginando los escenarios similares. Las democracias ven a Trump como un aspirante a tirano, debido a su intento de permanecer en el cargo después de haber perdido en 2020. Él por su parte denuncia a Joe Biden que ganó esto a pesar de las intrigas de Trump. Y como un usurpador, él había afirmado que Biden estaba abusando de su autoridad para iniciar procedimientos legales falsos y así encarcelarle. Biden, junto con su banda de matones, así lo comenta The Economist en referencia a lo que dice él, inadaptados o marxistas más cercanos, están intentando destruir la democracia estadounidense. Y así, los esfuerzos del expresidente por anular ello fracasaron. Los tribunales regularmente anularon su administración e incluso si es reelegido, la Constitución lo limitará a solamente un mandato más. Aún así, hay algunos de sus críticos que sostienen que la democracia estadounidense es vulnerable, tachando de ingenuos a quienes dicen lo contrario. El año pasado, el señor Robert Kagan, amigos, este es uno de los máximos neoconservadores de Estados Unidos, uno de los arquitectos a nivel internacional y de los que han tejido y manejado las intervenciones, esposo de Victoria Nuland. Mira, ¿qué pasa con Robert Kagan? Aquí está, miren. Se me fue aquí. Se religió la Constitución del mandato más. Aquí. El ex asesor de política exterior de varios republicanos escribió un ensayo para el Washington Post donde argumentaba lo siguiente: hay un camino claro hacia la dictadura en Estados Unidos y cada día es más corto. No son solamente los oponentes de Trump los que hablan de esa manera. Uno de sus exsecretarios del gabinete observa: la Constitución funciona porque se basa en reglas y normas que todos cumplimos. Bueno, Trump, en su opinión, va a erosionar y a seguir erosionando estas reglas y normas, y por lo tanto, él es una amenaza para la democracia tal como la conocemos. Vean, al debate se ha sumido el expresidente, al que le gusta comentar sus acciones como si fuese un observador de ellas. El año pasado le preguntaron a Fox News si sería un dictador si fuese reelegido. Trump consideraba la idea antes de descartarla, como suele ocurrirle a él. Era difícil saber cuál de sus declaraciones contradictorias tomaría en serio.
Si es que algún día lo hace. En un sentido menos teórico, la Corte Suprema está sopesando si los presidentes pueden ser procesados y en qué circunstancias. Al menos hay algunos en donde los jueces probablemente van a estar de acuerdo con la opinión de Trump, donde no se puede tener un presidente sin inmunidad. Así que hacer grande el autoritarismo otra vez. Al pensar en lo que traería un segundo mandato de él, sería difícil evitar caer en la histeria o en la complacencia. Es probable, dado los instintos de Trump, de su comportamiento pasado y de su dominio sobre su partido, que degrade aún más la democracia en un segundo mandato. Pero evaluar la probabilidad del peor de los casos es imposible. Sin embargo, hay otra forma de poder reflexionar sobre lo mal que pueden ponerse las cosas, porque aquí hay que despersonalizar este análisis, dejando de lado lo incognoscible, que es lo que realmente pretenden los señores Trump y Biden y hasta dónde van a estar dispuestos a llegar. Porque ¿cuáles son las limitaciones para la presidencia, independientemente de quién ocupe este cargo? Porque si llegase a ser un presidente alguien que tuviese la destreza administrativa, la determinación firme para socavar la Constitución, con descripciones que probablemente no encajen con el señor Trump, ¿cuánto daño pueden causar? O para plantear la cuestión en términos más alarmantes, ¿hasta qué punto los Estados Unidos son a prueba de dictadores? Que precisamente de aquí va todo esto que están comentando. Dicen, a ver qué están poniendo acá. Saludos a estudio, Joan Bucio. Qué milagro tenerte, hola Pablo, perdón no llegar a los demás en vivos. YouTube Corea me está poniendo advertencias de contenido sensible y me están parando el en vivo. ¿En serio, estudios? ¿A algunos de ustedes les está pasando esto acá? De contenido sensible. ¿En serio contenido sensible? Vaya, ya todo es de cristal, ¿no? No se puede comentar de política más que cosas de entretenimiento. Siempre fue una mentira, un espejismo, dice Yoka Baby. ¿Alguien de casualidad le han llegado las notificaciones en estos días cuando está el tema de los en vivos? Digo, creo que la gran mayoría de todos que están acá es precisamente por un tema de que, pues bueno, ¿no? Estamos acostumbrados a que a esta hora más o menos es el Insomnia Stream. Pero vaya, ¿les llegan de casualidad sus notificaciones de YouTube? ¿O les llegan a través de Telegram, de X, de Facebook? Ahí pongo cuando voy a estar, amigos. Así que chequenlos en sus otras redes. Alberto no le sale la advertencia. La democracia siempre fue una mentira, dice Yoka Baby. No sé si es mi internet, pero tus en vivos se me cortan mucho. Mira, tengo una cosa que es una opción que dice acá. A ver, configuración de la emisión. No puedo cambiarla en estos momentos. De latencia extremadamente baja, es decir, que así como ustedes están escribiendo, hay nada más de retraso como 1 o 2, 3 segundos de diferencia. La que es normal, la que comúnmente estaba, sí había como más de 20 segundos de diferencia, ¿no? Por ejemplo, ahorita, sea Víctor Lucio, ¿no? Me han estado fallando las notificaciones, Pablo. Lo acabas de poner, te acabo de contestar. Pero en realidad cuando es la normal, de latencia normal, son después de 20 segundos o un poquito más, ¿no? Hay ese nivel de diferencia. El problema de esta, que es para poder estar verdaderamente en vivo con ustedes, depende mucho de la velocidad que ustedes tengan de internet y sobre todo, ¿no? Porque no se acumula tanto buffer. Y eso es lo que pasa cuando, si se detiene un poquito y demás, bueno, como que va haciendo para que no tengas esta situación o estos problemas de que se corta o se va parando un poco. Por eso. Entonces ya voy a verlo para ya no hacerlo así, hacerlos con latencia normal, amigos. Una disculpa. Lo voy a comentar a YouTube, ¿no? Oye, mira, me comentan mucho, ¿no? Ahora, volviendo a este tema, es importante. Durante la mayor parte del primer siglo del presidente, la idea de que un hombre pudiese gobernar el país parecía absurda. La oficina era demasiado débil para eso. Bajo Washington, todo el poder ejecutivo estaba en forma por 4 secretarios de gabinete y 5 secretarios reales. No fue sino hasta después de la Primera Guerra Mundial, cuando el gobierno federal había crecido dramáticamente y los fascistas y comunistas se estaban apoderando de las democracias europeas, que la cuestión comenzó a parecer relevante y la idea incluso vagamente plausible. A finales de la Segunda Guerra Mundial, el número de empleados federales había aumentado a 2.5 millones.
y en las décadas de 1940 y 1950 se volvió común que los estadounidenses se refirieran a su presidente como el comandante en jefe. Una oficina que originalmente contaba con un puñado de empleados ahora presidía a millones, sin mencionar un botón que pudiese destruir a otros países e invitar al cambio, una destrucción también de Estados Unidos. Aunque el poder del presidente ha aumentado enormemente, las restricciones legales al ejercicio de ese poder no han aumentado en proporción. Solo han habido 2 enmiendas constitucionales bastante importantes, que le pueden frenar a un presidente enloquecido, que ningún presidente puede ser elegido para más de 2 mandatos, y esa es la enmienda 22, y que el vicepresidente asumiría el cargo si es que el Congreso decide que el presidente está incapacitado. Y ahí, el día 25, ninguno de los dos restringe el ejercicio cotidiano del poder presidencial. Pero ojo con algo. Esta película que se llama Civil War o Guerra Civil habla precisamente de esto. O sea, se escucha en la radio. Ahí el presidente que era el dictador y el que querían acabar y demás, ¿no? Enfermo de poder. Bueno, era su 3er mandato. O sea, se deshicieron de la enmienda. Y puede entenderse que decías, oye, se quedó más tiempo en el poder y por eso se quiebra todo esto. Bien, la conexión de la programación predictiva de los medios del entretenimiento y la línea que nos están dejando ver una vez más aquí. ¿Ven por qué les digo que es interesante leer este tipo de prensa? Porque nos lo están colando, nos lo están poniendo. Mira, en los años de entreguerras, la dictadura tenía cierta elegancia entre la élite estadounidense. Eleanor Roosevelt sugirió a su marido que el país pudiese necesitar un dictador benévolo para sacarlos de la depresión. Si alguna vez este país necesita un Mussolini, lo necesita ahora. Esto es lo que declaró un senador de Pensilvania. Este tipo de discurso solo fue silenciado por el ataque a Pearl Harbor. Que no haya sucedido nada parecido a las dictaduras imaginadas por Lewis, Heinlein o Roth se deben en gran medida al hecho de que nadie como Windrip, Schröder, Lindenberg hayan sido elegidos como presidentes. La clase de educación cívica enseñan que también tienen algo que ver con la Constitución. Estados Unidos es tan grande y el poder político tan difuso, con tanta autoridad delegada a los estados, que un gobierno unipersonal todavía parece poco práctico. Golpes militares, la ruta más común de los dictadores hacia el poder, son casi imposibles en los Estados Unidos. Por eso es que incluso en esta película era esa división de las nuevas repúblicas, que era California y Texas. Se estaba queriendo unir ahí la de, ¿qué era? La de Florida, ¿no? Y bueno, con los antiguos Estados Unidos, que eran ya los que querían retomar el control de esto, y estos estados rebeldes y demás. O sea, sí, cuando te pones a pensar, ¿por qué California? ¿Por qué Texas? ¿Por qué Florida? Pues piensen en la situación. California puede ser dentro de las 10 primeras economías, así, si fuese un país más grande. Lo mismo que Texas. Y piensen esto. ¿Dónde se encuentran las industrias de producción de instrumentos democráticos? ¿Dónde se encuentra la mayor cantidad de gente de Estados Unidos? En esas zonas. Entonces sí, claro, es difícil, porque Estados Unidos aparte no nada más es ese tema, sino que también es una nación muy extensa, muy grande. No es una república bananera, entre comillas, en ese sentido. Y el ejército es una de las instituciones políticas más sanas del país, con líderes decididos a mantenerse al margen de la política. Bueno, de la política. Pero ¿qué tal con Raytheon, Lockheed Martin? Es el peligro. Aquí todavía piensan en política, cuando ¿qué otro poder hay mucho más grande? Y es yo una de las críticas principales que le hacía a esta película de Civil War, porque decía, ok, ya, el presidente y demás, ¿no? Pero ¿y lo que hay detrás? No, porque ¿quién lo puso ahí? ¿Qué intereses hay, no? No es nada más como que llega un déspota porque sí, porque al país más grande e importante del mundo. ¿Qué intereses habría de que esto surgiera así?
El ejército, esa es una de las instituciones más sanas del país y políticas, con líderes decididos a mantenerse al margen de la política. La gran mayoría de estos agentes de policía trabajan para los gobiernos estatales y locales, no para el presidente. Por lo que la represión por parte de un estado policial también sería difícil de organizarse, y ese tipo de tiranía puede descartarse con seguridad. Bueno, ¿qué pasó ahora en los campus universitarios, verdad? Es una cuestión donde eso no lo pueden ocultar de esa situación. Mira, los tribunales son independientes y voluntariosos. Incluso aquel en el que 3 de los 9 jueces fueron nombrados por uno de los candidatos presidenciales de este año. La prensa es demasiado difusa para que un partido pueda controlarla, y como Viktor Orbán y su partido Fidesz en Hungría, incluso con un asalto decidido a las burocracias federales del tipo que algunos expertos de Trump tienen en mente. Lograr que cualquier organización que emplee a 25,000 abogados cumpla las órdenes de una sola persona es difícil. Tanto el presidente actual como el anterior han visto políticas relativamente mundanas retrasadas o frustradas por los desafíos del procedimiento. Imaginen lo que sucedería si el presidente intenta cancelar esto en el año 2028, ¿no? Y es la cosa que nos llevaría a ese entorno de Civil War que se presenta, ¿no? ¿Por qué? Porque es su tercer mandato. A ver, déjenme ver aquí qué están comentando. Espero no se me vayan a estar peleando. ¿Qué está pasando con los yacimientos de petróleo que Rusia encontró en la Antártida? Dice Johan Carvajal. Vi nada más de reojo, o sea, no entré a la noticia en general de que habían descubierto una de las mayores reservas del mundo en este contexto. Pero de el dicho al hecho, el explorar, falta. Eso sí, por obvias razones es que Estados Unidos ya hizo el golpe de manera blanda, ¿no? En Argentina. Ya subvirtió, ya todo, ya viene la base en Ushuaia. ¿Por qué crees, no? Puede ser razón de aquello. Miren acá, me han estado fallando las notificaciones. Pablo dice Víctor Lucien, me llegó la notificación. Chicali, amigos, por favor, ¿saben de qué manera también me pueden apoyar? Poniendo un pulgar para arriba. Aunque ustedes no lo crean, esto es una interpretación, ¿no? Porque es de manera orgánica, eso sí lo cuida muchísimo YouTube, de que no existan bots y demás, ¿no? Gente que crea un sinfín de cuentas y demás, los va eliminando la plataforma consuetudinariamente, precisamente para evitar ese tipo de cosas. Pero si ustedes, que son gente de verdad, que tiene cuenta de verdad, que tienen un nombre, que suelen ver, ¿no? Obviamente detectan que es alguien de verdad. Si tú le pones like, entonces, entre comillas dicen, va a empezar a aparecer para más personas, se va a empezar a recomendar esa situación. A mí se me pasó el en vivo, les iba a recomendar, pero ahí por ser el tema, supuestamente ayer, ¿no? Que fue una de las mayores llamaradas de la existencia, dicen, ¿no? Mayor incluso que la del fin de semana. Max5Tech, ¿cómo estás, amigo? Mira, les iba a recomendar un libro, pero ya nada se puede comentar por acá. Híjole, amigo, pues si puedes hacerlo en sentido figurado, adelante. Dices tú, mira, tiene razón Pablo, que acá en Corea es el mejor internet, no es si es YouTube o es SK o YouTube no quiere que se vea esto en vivo. Aparte que me están poniendo muchos comerciales y me corta el en vivo. Y aparte, la advertencia de contenido sensible, ¿qué pedo con YouTube o SK? Pero yo no sé por qué les ponen esto de contenido sensible, ¿no? O sea, realmente no sé si porque le pongo que esto es noticias y política, o ¿saben por qué? Porque tengo con el hashtag al expresidente. Sí, ha de ser eso. Y lo que veían también de este tema que aparecía acá, miren acá, les pongo rápidamente, ¿no? ¿Cuántos milloncitos le están metiendo, no? 80 millones para el tema de y cuidado, todo lo que aparezca, y ustedes lo vieron, fue tan evidente que muchas senadores, congresistas, les fue hecho a esta situación, disminuyeron su alcance y se dieron cuenta, oye, no es posible, mira, de lo normal era esto y de repente me sucede esto que me disminuye tanto, ¿cómo está? Eso no es normal. Por ejemplo, yo llevo una semana con ese tema de Shadow, y ya estaba, ¿no? Eran inicios de abril,
pues teníamos en vivo gente de 250, a veces llegábamos casi a 300, era una emisión normal. Y de repente ahora 30, 60, ya entrado el en vivo y demás, así, ¿no? Como ahorita, 140, a lo mucho, o sea, ¿por qué creen, no? Bueno, esto fue lo que dijeron y descubrieron efectivamente que estaban utilizando los algoritmos para que de manera artificial disminuyeran el alcance. Y lo han dicho una y otra y otra y otra vez este tipo de gente que dices, ok, no es ese presidente tiránico que están mencionando acá, sino son estos otros intereses, tanto de personajes que están alineados con la administración, como también todo este otro poder que hay detrás, ¿no? Eso es lo que no mencionan acá, y es el interés de tratar de evitar que vuelva a llegar el devorador de mundos. Por eso es este escrito. Mira, muchas de estas restricciones dependen de hábitos y normas democráticas más de que lo que está escrito en la ley. Algunas de las conversiones más importantes que han frenado la presidencia son más jóvenes que las personas que actualmente compiten por el cargo. La noción de un departamento de justicia no puede simplemente cumplir las órdenes del presidente que ha existido solo desde la era disco. A medida que cambian las personas de poder, las normas pueden cambiar con ellos, dejando la Constitución, las leyes del Congreso y la Corte Suprema como respaldo. Y es aquí donde las cosas se vuelven más preocupantes. Miren con esto, comienza el robo, dice The Economist. Esta visión cívica del gobierno estadounidense ha descrito la Constitución como una protección magistral, con visión y un futuro contra la tiranía. Sin embargo, en otros países se han adoptado réplicas de la Constitución estadounidense que no han logrado mantener a raya a los tiranos. En el siglo XIX, las nuevas repúblicas de América Latina copiaron el modelo, el federalismo, una Corte Suprema, una legislatura y un presidente. Y sus democracias fueron derrocadas por hombres armados. Siglo XX. Filipinas recortó y pegó la Constitución estadounidense, pero Ferdinand Marcos logró socavar la democracia e instalarse como un gobierno fuerte durante más de 20 años. En cambio, allí donde Estados Unidos ha ayudado a establecer sistemas parlamentarios, como en el caso de Irak, Italia y Japón, las instituciones han perdurado. Esto suscita un pensamiento herético. ¿Qué pasaría si Estados Unidos hubiera sido a prueba de dictadores a pesar de la Constitución y no gracias a ella? Que ojo, paréntesis, piensen, Japón, Irak, Italia. ¿Qué pasa en estas naciones? O sea, ¿en realidad tienen completamente soberanía? Piensen en las políticas que están implementando, Irak, ¿no? Conquistado por Estados Unidos, 2003, y caso de Japón, ¿no? Ahí van los submarinos nucleares y para que estés preparado contra China y esto y lo otro, y vean su economía y vean lo que está pasando con sus bonos comprados a Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? ¿Realmente son del interés de ellos? O Italia, lo que ya les comentaba de esta Giorgia Meloni, nada de eso cumplió. Ahora, esta interpretación de la Constitución desde la clase cívica se centra en estos controles, en estos equilibrios que impiden que cualquier parte del gobierno se vuelva demasiado poderoso. Y sin embargo, este control más explícito del presidente, el impeachment, no funciona. Aunque la Cámara ha estado enviando a 3 presidentes para ser juzgados en el Senado, 2 veces a Trump, la Cámara Alta nunca ha destituido a ninguno de este cargo, incluso como cuando Mitch McConnell, líder de la mayoría en el Senado en ese momento, decía que Trump era en práctica y moralmente responsable. El caos del 6 de enero de 2021, él y sus colegas decidieron no destituirlo de su cargo. La razón que se daba es que claramente él había cometido un delito y en lugar de lo correcto para procesarlo eran los tribunales. Por el juicio de aquel enero, muy retrasado y sobre todo el terreno legal cuestionable, mostraban cuán incierta era la capacidad del sistema legal para limitar el poder presidencial.
Jack Smith, que es un fiscal de aquel caso, él defendió una teoría jurídica no comprobada de que el presidente era parte de una conspiración para defraudar a Estados Unidos. Y antes de que el caso pudiese avanzar, la Corte Suprema tenía que decidir cuándo el presidente es y cuándo no es inmune al procesamiento. Una cuestión en la que la Constitución no está ayudando. El equipo legal del expresidente se ha retractado de su afirmación inicial de que un presidente tiene que tener inmunidad incluso si elimina a su rival político. Vaya, y así su nueva posición es que los presidentes son inmunes a ser procesados cuando se desempeñan en sus funciones oficiales. Una opinión que algunos miembros de la Corte Suprema parecen dispuestos a aceptar. Pero son las cosas hechas a título oficial las que son más preocupantes para el país, no los pequeños actos de corrupción personal o estas disputas con rivales. Si los presidentes van a ser inmunes a ser procesados por lo que hacen como presidentes, y si tienen inmunidad política porque el juicio político no es un control real, entonces están por encima de la ley. Vean el caso aquí en México del fuero, ¿no? Piensen en ello. Esto no es parte del plan original. Los padres fundadores no previeron este aumento del partidismo, que ha vaciado la cláusula del juicio político. Sin embargo, hay algunos de los poderes de los primeros congresos otorgaron al presidente y estaban diseñados para facilitar un poco lo que los estadounidenses ahora llaman autocracia. Aunque los fundadores querían evitar un dictador local, también acababan de vivir una guerra por la independencia contra un enemigo poderoso. Querían darle al presidente los medios para poder mantener el orden en tiempos de crisis. Y ahí, el Centro Brennan, que es un grupo de expertos de la Universidad de Nueva York, ya identificaba 135 poderes estatales que le correspondían al presidente cuando declarase una emergencia nacional. Estos incluyen cosas como el poder de congelar de cuentas bancarias a los estadounidenses, o según una ley que le otorga al presidente los poderes de emergencia sobre el caso de las comunicaciones, aprobado en 1942. Así que cerrar el internet, que es lo que afortunadamente sería bastante difícil en la práctica, sería esto. En teoría, el Congreso tendría que revisar y potencialmente revocar las declaraciones del presidente después de 6 o 12 meses. En la práctica sería limitarlos de manera casual. Actualmente están vigentes más de 40 poderes de emergencia. Algunos de ellos tienen más de una década. Incluso, ¿se acuerdan esto cuando ocurre el tema del 2001? Ahí, ¿se acuerdan las torres? ¿Qué pasó con lo que era el tema de que, oye, ¿sabes qué? Hay que poder ser el tema de la ley patriota. Actualmente sigue hasta más poderosa. La acaban de pasar, ¿no? Con todo este tema de la ayuda y a Ucrania y esto. La acaban de pasar y multiplicada. Amigos, piensen en ello. Están comentando por acá, usted se convirtió en lo que dijo odiar y querer destruir, dice Yoka Baby. Como dices, Pablo, solo puro entretenimiento se podrá publicar, y eso con reservas. El libro negro de Robert Goodman. Ok. Ahí solo lo busquen, amigos, y les va a aparecer completamente. La descripción de un monarca, de un emperador, Rodrigo Villalba. Mira, ¿qué viene en tiempos de guerra? Se han utilizado poderes de emergencia para cerrar periódicos bajo Woodrow Wilson, suspender el derecho a un juicio antes de ser encarcelados con Franklin Roosevelt, y justificar la vigilancia de los estadounidenses y las situaciones que le hacían a los extranjeros con George W. Bush. Y claro, nos dimos cuenta lo que hacían a otras personas, pero por este personaje que tanto están persiguiendo. ¿Se acuerdan? A Julián. Así que muchos de estos poderes pueden utilizarse incluso cuando la amenaza a la nación es remota. Una emergencia es una emergencia cuando el presidente así lo dice y cuando sus abogados están de acuerdo. Por ejemplo, la gran mayoría de estos envíos de emergencia, ¿no? Que aunque no se ha aprobado en el Congreso, necesitan más armas, más dinero. Y el proyecto Ucrania, dale más. Ha sido por esto. Por poderes de emergencia, porque es que es de seguridad nacional. Uy, pero ¿cómo de seguridad nacional? Si está hasta allá y si tú te alejas, se acabó la amenaza. No, ¿no? La mayoría de las emergencias se declaran para desplegar recursos federales cuando hay un desastre natural, que es como debería de funcionar el poder.
Pero a medida que se ha vuelto más difícil aprobar leyes, los presidentes han encontrado esta vía de escape demasiado tentadora para dejarla sin explotar. Por ejemplo, el muro del expresidente, que fue construido bajo autoridad de emergencia. El tema de la condonación de la deuda estudiantil por parte del presidente Biden, ¿no? Intentando una situación que, al fin y al cabo, ¿qué va a causar en la situación de la inflación, de la deuda? ¿Y qué va a pasar, no? Que hasta ahora ha costado 0.6% del PIB. También se hizo bajo autoridad presidencial de emergencia. Sin embargo, y es que también este esquema ya iba a reventar la burbuja estudiantil, ¿no? O sea, no están pudiendo. Ustedes vean cómo los jóvenes están hablando de esa situación en donde, oye, no puedo. Por más que tengo 2 trabajos, trabajo bien pagado y demás, no puedo ni pagar la renta de la casa, el tema de los víveres, y al final no me queda nada porque el tema de me mata la situación estudiantil, ¿no? La deuda que tienen ahí. Mira, sin embargo, los presidentes Windrip y Scudder y Lindenberg tenían en mente algo más siniestro. Era la construcción de muros o condonaciones de préstamos estudiantiles cuando tomaron el poder. Porque para acercarse a las pesadillas imaginadas de aquellas novelas probablemente se requieran tropas en las calles. Tampoco en este caso el pasado es el todo tranquilizador. Ha habido cerca de 70 ocasiones en la historia de Estados Unidos en la que los gobiernos estatales o locales le han declarado la ley marcial, que a pesar de algunas preocupaciones contemporáneas sobre la posibilidad de que esto se repita, lo que más sorprende de esta variante de poder de emergencia es cómo ha pasado de moda. La última vez que se declaró una ley marcial fue en Cambridge, Maryland, en 1963, para sofocar los disturbios después de que un cine obligase a los espectadores de color a sentarse hasta las últimas filas del balcón. La Guardia Nacional de Maryland permaneció allí durante un año. Bueno, hoy en día es difícil imaginar el despliegue de tropas y la suspensión de libertades en suelo estadounidense por parte del gobierno federal. Sin embargo, si un presidente tiránico descara hacerlo, va a tener el poder de enviarle tropas en virtud de la ley de insurrección. Y esta ley, que data de 1807, le otorga el poder al presidente la autoridad para desplegar al ejército o a la marina en caso de un levantamiento interno o cuando se ignora a la ley federal. Y esta ley establece que esto se puede hacer cuando sea lícito, sin definir cuándo significa esto. Porque esto es un arma cargada que para cualquier presidente prácticamente no hay restricciones. Esto lo decía Jack Goldsmith, ex fiscal general y actual estudioso del poder presidencial, que forma parte de un esfuerzo para reformar la ley. Y nada más piensen esto, ¿no? En esta situación, ¿qué pasa si creen que es un levantamiento interno, una situación de insurrección, ¿no? ¿Por qué? Oye, pues es que los estudiantes tenemos que estar protegiendo. Son pro Putin, son pro Hamas, lo que sea, ¿no? Hay que sofocarlo. Entonces, esto que decían de que es difícil usar las fuerzas porque cada estado es muy poderoso también y que es muy... Bueno, con esto yo les dije, acuérdense lo que está pasando en los campus universitarios y cómo están sofocando, ¿no? Esto. ¿Qué les están haciendo? Dicen por acá, en ese libro el autor explicaba con excelentes fuentes que USA no se fundó como una nación convencional, sino como un complejo, ya saben de qué. Está increíble todo lo que explica o todo lo que va de acuerdo a lo que publicas, Pablo. Ok, amigo Max, lo voy a buscar para leerlo, a ver qué tal, ¿no? Digo, hay un canal que ahí les pasaba en Telegram, hablando precisamente, ¿no? Mucho de eso que estás comentando, ¿no? Esta situación. Y vean, yo les digo, Robert Kagan, que comentábamos al inicio, ¿no? Y toda esa camarilla. Y así, armando con la ley de insurrección, ¿qué pudiese hacer el presidente decidido y maligno? Porque la ley se ha utilizado para romper huelgas, para eliminar la segregación en el sur, o durante el gobierno de George H.W. Bush. Fue invocada durante los disturbios raciales en Los Ángeles de 1992. Es posible que Trump haya considerado utilizarla en 2020, cuando algunas personas se tornaron violentas después de que la policía en Minneapolis pasó esto de Jorgito Floyd. Así que un sospechoso es posado. Al final, a pesar
del llamado de un senador republicano para que lo hiciese, puso objeciones. Él entendía que la ley de insurrección es algo que se rompe, dice un ex alto funcionario de la administración Trump. Y de todos modos, el Departamento de Defensa no tiene prisas por operar contra ciudadanos estadounidenses. Ustedes vean, o sea, dices, en aquel momento, no, cuidado, es que... ¿Y ahora? ¿Y ahora? Cuando es pacífico, porque ese sí es un tema tabú, cuidado y oses pedir paz. Así que encierra a quien sea. Los contemporáneos de Trump en la Academia Militar de Nueva York, a la que asistió cuando era adolescente, ellos recuerdan simulacros, sadismo ocasional y votos para Lady Doncello del Año de la escuela. La primera elección donde ganó Trump. El lugar atraía a los padres adinerados que pensaban que a sus hijos les vendría bien algo de disciplina militar. También fue favorecido por los dictadores latinoamericanos, quienes presumiblemente pensaron que sus descendientes aprenderían lecciones valiosas en el ejercicio de la autoridad. El ex y quizás futuro presidente ha ignorado los resultados electorales que no le gustan. Ha alentado violencia colectiva y ha reflexionado sobre la utilización de la Guardia Nacional para deportar a millones de inmigrantes que se encuentran en el país de manera ilegal. Creo que ha dicho que van a querer sacar a 30 millones o 20 millones, no recuerdo bien la cifra, amigos, pero sería enorme. Imaginen eso, ya con un pueblo radicalizado, piensen aquellos que viven allá y que están bajo esa condición. ¿Qué va a pasar, no? Porque ¿cómo haces que la gente se sienta tranquila allá internamente? Tratar de tener algo de legitimidad y demás, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso es un tema peligroso. Por ejemplo, para México sí se nos viene una situación compleja en ese sentido, porque sea que sea el que gane, va a estar complejo. Mira, sus discípulos están mejor preparados que antes para el cargo. No hay un límite claro a lo que su partido aceptará de él. Eso, a su vez, significa que algunos demócratas estarán dispuestos a hacer caso omiso a las normas para impedirle regresar al poder. Es una dinámica que, si no se controla, va a conducir a la destrucción mutua. Porque aquí, ¿qué va a pasar? Ahora me toca a mí, ahora vas a ver. Así que, sin embargo, los estudiosos del declive democrático, gracias al presidente número 45, un campo en auge, señalan que en los momentos más peligrosos para el gobierno del pueblo son durante una crisis, y que un presidente puede aprovechar para hacerse con el poder extraordinario y luego no soltarlos. Porque cuando se enfrentó a dos crisis de este tipo durante su tiempo en el bicho y las protestas a nivel nacional después de lo de Jorgito Floyd, él adoptó el modo de comentarista, señalaba el mal trabajo que estaban haciendo todos los demás, incluso sus peores actos como presidente, como la presión sobre el secretario de Estado de Georgia para que llenara las urnas en su nombre. Fueron más un caos improvisado que una astuta subversión. Se preguntó en voz alta si se iba a usar esto contra los manifestantes en 2020, pero no lo hizo. Sin embargo, un déspota en ciernes más disciplinado o una versión más maligna que él tendrían un amplio margen para subvertir la democracia estadounidense, en parte por diseño. Estados Unidos no es a prueba de dictadores. Incluso